Hola, hola a todos, buenos días. ¿Todos me ven bien? Ok, me alegra verlos. Buenos días para todos. Quiero darle la bienvenida a este espacio tan importante en la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde tenemos un acontecimiento muy importante y es este lanzamiento de esta obra literaria, La luna en los almendros. Esta es la seña. Miremos, esta es la seña. ¿Por qué esta es la seña de la luna en los almendros? Quisiera que ustedes también pudieran enseñarla conmigo. Miremos, así es. Tenemos un movimiento leve de la mano. Muy bien, excelente, muy bien. Es importante los gestos, nos vemos los gestos que hacen parte también de la configuración y de la seña como tal. Excelente, muy bien. Entonces, recordemos cómo es la seña de la luna en los almendros. Y esta es la seña de literatura. Es una obra literaria. Exactamente, es literatura en lengua de señas. Muy bien. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer la primera seña. A ver, de nuevo, la luna en los almendros. ¿Y la segunda? Literatura en lengua de señas. Muy bien. Me alegra que todos ustedes estén aquí con nosotros, acompañándonos, para contarles un poco de la historia, de cómo se hizo esta traducción de esta obra literaria a literatura en lengua de señas. Es muy importante que podamos compartir cada uno de los aspectos que nos han llevado a entregar finalmente esta obra. Y antes de empezar, es importante que tengamos en cuenta cuál es el programa para el día de hoy. Antes de eso, quiero dar 3 anuncios. El primero, se les ha entregado una tarjeta. No queremos que la rompan ni la desechen, sino todo lo contrario. Dentro de la ponencia que vamos a tener más adelante, tipo 12 o 1 de la tarde, todos los que tengan esta tarjeta podrán hacerla firmar por los protagonistas de esta obra, por este proyecto tan grande. Así que por favor no las botemos, porque más adelante podemos hacerla firmar y llevarnos un buen recuerdo. Como segundo punto, seguramente ustedes tendrán muchas preguntas y quisiéramos que estén muy atentos para que no repitamos las preguntas que de pronto teníamos inicialmente, pero que ya otra persona las hizo. Entonces vamos a hacer una fila para ir pasando a hacer estas preguntas, pero si nos damos cuenta que ya otra persona la formuló, entonces pues preferimos que regresen a su silla para no repetirlas, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Seguramente les llama la atención también conocer el trabajo del ilustrador Daniel, toda la exposición de este proceso para la traducción y diagramación y de que se hizo para este libro. Entonces es importante también que aquí al respaldo puedan también pasar y conocer así el proceso y hacerle algunas preguntas también a nuestro graficador Daniel. Muchas gracias por su ponencia, por las palabras que nos acaba de dar en este momento. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver por las redes sociales, Facebook, Twitter, diferentes espacios, algunas tardes o trailers de esta expresión literaria en lengua de señas. Y seguramente están muy ansiosos de conocer cómo se ha llevado este proceso a cabo y hacerles varias preguntas a todos estos actores o protagonistas de la obra. Para esto es importante que invitemos a María Isabel González de la Biblioteca Luis Ángel Arango y Alejandro Márquez del Instituto Nacional para Sordos. Buenos días, bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Vamos a presentar a continuación el primer capítulo de la obra ya editado. Todo el proceso lo vamos a ver más adelante. Yo sé que seguramente habrá preguntas, hemos circulado un montón de mensajes a través de las redes y hay una curiosidad de decir, bueno, esto, ¿cómo va a ser este producto? Entonces, vamos a ver ahora el primer capítulo. La publicación se va a hacer a través del canal de YouTube de la Biblioteca Luis Ángel Arango y del INSOR. También va a quedar publicada en el sitio
que tiene la biblioteca que se llama Biblioteca para Sordos, que es un proyecto que hemos emprendido hace un par de años. Entonces, pues a través de las redes lo van a recibir y luego, pues si se les pierde el post en alguna red social, pues lo pueden buscar en Biblioteca para Sordos. El primer capítulo se va a publicar hoy a la 1 de la tarde en redes sociales y cada semana vamos a estar publicando un capítulo, de manera que vamos a terminar la publicación terminando el mes de julio. Entonces van a recibir por entregas cada uno de los capítulos. Vamos a ver entonces ahora el capítulo. ¿Listo?
Bueno, esta es la presentación del primer capítulo de La Luna en los Almendros. Como pudieron ver, en esta se apreció la narración de una persona sorda relatando el evento de una noche en donde se fue la luz, hay un suceso particular y donde hay una conversación entre niños jugando a inventar historias. Y dentro de esas historias está la de nuestro protagonista, en donde relata que ve un cilindro de gas en una estación de policía y donde termina con la conversación de dos niños intentando o queriendo fugarse a ver si era verdad que existía tal cilindro. Esta obra estaba pensada de tal manera en donde principalmente fluyera la lengua de señas. Quizás en las próximas obras que desarrollemos, si hay más, tendremos que involucrar asuntos como el audio. Sin embargo, en este momento el propósito de la obra era principalmente dirigido a población sorda, por tanto no tiene sonido. Y tal vez para las personas oyentes fue algo incómodo tanto tiempo de silencio. Es normal. Es más, es algo que es natural dentro de la cultura sorda. Hay algunas personas oyentes que se incomodan con el silencio y es muy importante aprender de ello. Esta es la primer capítulo. Esperamos que puedan seguir viendo miércoles a miércoles cada uno de estos y que puedan aportarnos y hacernos comentarios frente a lo que están viendo para poder mejorar el tipo de producción que desarrollamos. Muchas gracias. Bravo. Quiero agregar algo más y es pedirles que nos ayuden a compartir la publicación a través de sus perfiles en redes sociales. La intención es que esta obra llegue a todos los rincones del país, a todos los sordos que ya sabemos que existen, que viven en todas las ciudades, para que tengan la oportunidad de conocerlo. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos por esta breve explicación que nos han dado. ¿Cómo les pareció este primer capítulo que acabamos de ver? ¿Les gustó? ¿Es algo innovador? ¿Cómo les pareció? Me alegra que hayan podido disfrutar este primer capítulo y tendremos la oportunidad de seguir viendo los siguientes capítulos. Esta novela es escrita por… ¿Quieren conocer quién es el autor de este libro? Bueno, esta es la seña, su nombre es Gerardo Meneses. Él es nacido en Pitalito, Huila, y es el escritor de esta novela tan maravillosa. Él es profesor de niños y escribe historias infantiles también. Gerardo es apasionado por los viajes, disfruta estar en su casa y también escribir mientras está en su finca. ¿Quieren conocer al autor de esta novela? Démosle la bienvenida al señor Gerardo Meneses, escritor de esta obra. Bueno, un saludo para todos. Es muy gratificante, es muy emocionante, es muy bello estar acá. Estábamos con Ángela María Gardiazabal recordando hace 8 años, Ángela, cuando el premio, cuando me entregaron el barco de vapor acá, en la misma biblioteca, no sé si fue en este mismo escenario, en este mismo salón, y lo recordábamos porque era un momento muy emotivo, fue un momento inmensamente grande porque a mí particularmente me habían llamado para decirme que era finalista del premio Norma, del premio Barco de Vapor, perdón, que estaba nominado y que llegara a Bogotá, que estuviera en Bogotá para la premiación, para el día que se abrieran los sobres acá en la Luis Ángel, pero curiosamente por gira de autor yo estaba en Lima para ese momento. La persona que me llamó, recuerdo que era de Pricewaterhouse, ella me dijo, pues yo cumplo con decirte, pero es pues voluntad tuya, o si alguien puede ir a la biblioteca. Y recuerdo mucho ese día, porque claro, cuando te llaman, cuando has participado en un concurso y te llaman, normalmente te llaman para decirte que
pues ¿qué ha pasado? ¿Te lo ganaste o algo? Bueno, entonces yo le insistía mucho a ella, yo le decía que si me lo había ganado, que se me había ganado el premio, y ella me decía, yo lo único que sé es que hay 5 nominados y que de los 5, 4 ya confirmaron que vendrán a Bogotá, solamente faltaría usted. Yo le conté que por gira no estaba, bueno, en fin. Pero me pasó una cosa muy curiosa, y fue que estando en la gira en Lima, yo le dije a mi editor lo que había pasado. Ese día era un jueves, ¿te acuerdas? Ángela y Ángela, que también estaban, bueno, varias personas de las que están acá estaban esa tarde también. Y yo el miércoles le conté, el miércoles a la noche tuvimos una cena y yo volví con el tema. Y el jueves en la mañana me dijo, tú tienes tan metido ese premio, eso en el corazón, que yo te cancelé los eventos de hoy y te pasé el tiquete para que te vayas a Bogotá esta tarde. Y los eventos de hoy que eran pues en gira es que vas a las universidades, a los colegios donde te están leyendo. Bueno, efectivamente yo llegué esa tarde y llamé a la chica de Pricewaterhouse y entonces me dijo, te agradezco mucho porque eres el único que faltaba. Pues la sorpresa fue que nombraron de atrás para adelante los finalistas y finalmente el premio era para La Luna en los Almendros. Fue muy emocionante, fue muy lindo escuchar a Ángela Pérez ayer cuando me vio, me dijo, cuando te lo ganaste eras un muchachito. Y yo, uy, Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Pero era lindo porque La Luna en los Almendros era un testimonio que había vivido, que había tenido la oportunidad de tener tan cerca, porque el conflicto para mí no existía, porque parecía otro colombiano más indiferente a esa realidad de esa Colombia rural, a esa realidad de esa Colombia distinta a la que uno vive. Yo vivo en un pueblo, pero es un pueblo que no tiene problemas de guerrilla, es un pueblo que tiene todas las comodidades, que tiene aeropuerto, que tiene centros comerciales, que tiene colegios, bancos. Bueno, cuando conocí de cerca lo que significaba un desplazamiento a través de una pareja de esposos muy jóvenes y de un niño, y me acerqué a ellos y el niño me relata el dolor que ha significado dejar su escuela y dejar su maestra, era muy duro. Para mí como ser humano, como papá, como maestro, como hijo, era muy duro escuchar a un niño de 7 años contando lo que les había pasado porque el ejército se había equivocado y los había considerado a ellos informantes de la guerrilla y les había dicho que se fueran, que ya siguiente día no podían estar. Ahí nació La Luna en los Almendros y nació con una propuesta que fue: quiero conocer esa otra Colombia y quiero empezar a recorrer el país en zonas de conflicto y escuchar a los niños cómo es vivir en medio de la guerrilla, cómo es vivir en medio de los enfrentamientos. Y fue año y medio de trabajo, fue año y medio de buscar historias, de recorrer, de pedirle permiso a la guerrilla y de conocer el país. Y los departamentos fueron Caquetá, Putumayo, parte del Cauca y parte del Huila. Por eso cuando la novela ganó El barco de vapor, casi no podía hablar de la alegría, pero sobre todo de la emoción de lo que significaría la obra. Uno sabe que se gana un premio y más, un premio tan prestigioso, creo que es el más prestigioso que tiene el país, como es El barco de vapor, y sabe a dónde va a llegar la novela, a todos los sitios del país, a todas las instancias. Pero luego el año pasado, bueno, en el 2000, eso fue 2011, Ángela, el 2011, luego el 2013 me llega el White Ravens de Alemania, me dicen, pues está en la lista de honor White Ravens. Yo creo que para cualquier escritor es uno de los reconocimientos también muy grandes. Y era hablar de los niños, hablar del conflicto y hablar de la Colombia, de esa Colombia desconocida. Pero luego me viene otro reconocimiento y es el año pasado cuando la Biblioteca Luis Ángel Arango y el INSOR me dicen: hemos escogido tu novela para convertirla en lengua de señas. Ya se pueden imaginar la inmensa gratitud que tengo con la vida y con esta novela. Que una institución como la Luis Ángel Arango, SM, el INSOR, se unan para que ahora le llegue
a ustedes, a la comunidad sorda, una novela que fue escrita ya hace 8 años, pues es para uno como autor, es inmensamente gratificante y es un motivo de satisfacción, de felicidad, de orgullo. Son muchas cosas las que se unen. Ayer hablábamos con Natalia y ella contándome desde el INSOR, o sea, todo lo que hacen, todo lo que son capaces de hacer. Y yo decía, es otra población que no conozco, o sea, que no conocía y que empecé a conocer a partir de esta producción. Ayer en la Filbo les decía, María Isabel es intensa, reintensa, y era un trabajo muy fuerte porque era ponernos de acuerdo con Daniel, que vive en Buenos Aires, conmigo, que vive en Pitalito, y con ellos que viven aquí en Bogotá y que tienen otro ritmo de trabajo y que creen que todo es así a las carreras. Entonces, pero tenían un año y fue bien lindo hacer este trabajo. María, si me ayudas aquí con las imágenes, hubo un momento cuando, esto fue como hacia la Feria del Libro del año pasado, esto fue 2018, cuando me dieron la noticia, cuando me dijeron podemos hacerlo. Pero luego María Isabel se contacta y me dice, yo quiero ir a los sitios donde nació la novela. Entonces yo le digo, hagamos un equipo desde Pitalito y lleguen. Lo que les digo, pues tenemos la ventaja de un aeropuerto, de vuelos que van diario, entonces no hay dificultad. Y empezamos a recorrer ella, bueno, yo no pude ir, pero ella con un equipo de fotógrafos de allá, a recorrer partes de la geografía donde había nacido la novela para luego mandarle a Buenos Aires a Daniel. Y además para que ellos también supieran, conocieran, para que los sordos conocieran, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo me presentaron las imágenes? ¿Son las que tengo aquí, María Isabel? Sí, sí. Bueno. No sé si quieres que vaya pasando. Sí, podemos. Estas imágenes que ven son los ríos. Los ríos, miren la vegetación, el verde. Ayer me decían que yo en un video promocional que les mandé les decía que Pitalito era muy verde y que entonces no sabían cómo explicar esto. Los ríos son muy correntosos, son muy limpios, son muy bellos, muy transparentes, pero eran unos ríos que asustan, son unos ríos que asustan. Y en la novela hay unas escenas con el río, que era muy particular porque es la vida de los dos niños y tienen pues esa distracción, digamos. Para nosotros pues la piscina o bueno, para ellos el río, en el campo y en los pueblos el río. Bueno, entonces me decía María, ¿cómo son las casas para mandarle a Daniel la idea de las casas? Entonces pues irse a recorrer al Putumayo, a los sitios, al Huila, ir a recorrer. Y entonces miramos la característica, son casas de tabla y las casas les ponen unas tejas de zinc, algunas les ponen como unas palmas encima para el calor, pero fundamentalmente es lo que ustedes ven en esos territorios. Todas las casas eran así. Miren la madera en la anterior. Miren la madera que está ahí lista porque pues son regiones madereras, también son muy de selva. Llegar allá era muy difícil, atravesar el río, irse a caballo, caminar, pero fue año y medio de recorrido por el país con una inmensa gratitud, hoy lo siento. Esta es la escuela, esta es una de las escuelas, aunque la que está en el libro, aunque la que está retratada es una escuelita unitaria donde la profesora tiene solamente este espacio y en el mismo salón tiene los 5 cursos. Pero esta es las escuelitas, una escuelita de tabla, techo de zinc, un espacio y una profesora o un profesor. La tienda de abarrotes que me llamaba tanto la atención, pues nosotros acá tenemos Éxito, Olímpica, Jumbo, Oxxo, pero allá en una sola tienda, en un solo espacio, encuentras desde las puntillas hasta el pan, hasta la gaseosa, pasando por el bulto de cemento. Entonces es como alguien que tiene plática y pone en un local de su casa donde venden de todo. Ellos le dicen la tienda de abarrotes. Vamos pasando, por favor.
hay helados. Ahí está María Isabel pues haciendo el registro también junto con los fotógrafos. Y luego las fincas. Las fincas era recorrer la guerrilla en la investigación, pues me daba permiso, a veces eran ellos mismos los que iban conmigo y a mí me emocionaba ver esto que ustedes ven ahí, las fincas ganaderas sobre todo. En mi territorio las fincas son cafeteras, en el Huila, mi papá fue cafetero, pero en estos territorios es ganado y madera. Y entonces son esos potreros grandes, como esas grandes extensiones. Y se las enviábamos precisamente para eso, para que Daniel luego pudiera tener un referente real de lo que era el territorio donde nació la novela, donde se creó la novela y donde ocurren los hechos. Y estas imágenes, aquí nos reímos con Daniel. No sé si alguien, María, tienes un ejemplar de la novela aquí. Sí, me prestas un segundito. Porque miren los almendros, ¿están viéndola en la imagen? Y miren los almendros de Daniel. Y ayer Daniel se reía mucho, me decía, no, yo tengo mucha vergüenza contigo porque yo hice un chamizo, porque los... Ah, ok. Entonces miren los almendros de Daniel y miren los almendros del Huila, del Putumayo, del Caquetá. De hecho, en Río de Janeiro, alguna vez que estuvimos con Silvia en la feria del libro de Río, y en Urca, en esa región tan bonita, en ese barrio, había unos almendrones y yo dije, estos son los almendros de la selva. O sea, estos son los almendros que yo vi en el Caquetá, que yo vi en el Putumayo. Eran gigantescos, así grandotes, grandotes. Y Daniel nos decía, pues yo, esto es lo que miro desde el apartamento en Buenos Aires. Entonces era otro, un chamizo. Pero lindo, cuando yo lo vi, mira, esto es un almendro, esto es otro almendro. Este es otro, mucho más de cerca, con unas hojas muy amplias que los almendros los siembran mucho para sombra. Dan unas hojas, como con el tiempo, unas hojas que se vuelven rojas, otras amarillas. Pero los almendros, claro, son unos árboles muy grandes y estos son jóvenes, almendros jóvenes, ellos tienen un tronco muy, muy grande. Ese fue el territorio de la novela, ese fue el espacio de la novela y poderlo compartir hoy, poderlo vivir con ustedes, pues es bien lindo, es bien lindo. Yo lo único que tengo es gratitud, tanto para SM como para el INSOR, como para la Biblioteca Luis Ángel Arango. Natalia lo decía, no es un acto de caridad, es la obligación nuestra producir y proponer productos que lleguen a la población sorda y a todas las poblaciones que tengan limitaciones entre comillas, porque esto no es una limitación. Ayer yo en medio de la alegría y de la emoción yo decía, o sea, si esto no es inteligencia, entonces ¿qué es? Es poner al servicio del ser humano toda la capacidad del hombre, de la inteligencia y del corazón para hacer cosas por los demás. Pero no como un acto de caridad, que me quedo con esa frase de Natalia, sino como una responsabilidad nuestra como seres humanos. Esta es la Luna en los Almendros y me alegro inmensamente de estar aquí y de poder compartir este día con ustedes. Estamos muy contentos de conocer al autor de la obra, el señor Gerardo Meneses. Tenemos este registro de las fotografías que tuvieron que tomar para también de esta manera poder hacer las ilustraciones y acompañar estos textos que finalmente se traducirían y adaptarían a la lengua de señas. Seguramente ustedes están bastante cansados. Vamos a hacer un receso de 15 minutos, tomar un refrigerio. Seguramente algunos de ustedes quieren acercarse al ilustrador o al autor de la obra, entonces contarán con el servicio de interpretación. 2 intérpretes los estarán acompañando durante 15 minutos para que puedan también acercarse y hacer las preguntas correspondientes.
Hace un momento tuvimos unas palabras y la experiencia que nos contó el autor de La Luna en los Almendros, el señor Gerardo Meneses, pero también es muy importante en todo este proceso conocer a Daniel, el ilustrador, Daniel Rabanal, error de intérprete, tiene 35 años de experiencia, ha dibujado desde siempre, pero se ha dedicado desde 35 años a la ilustración, también ha trabajado con ilustraciones y tiras de humor político, 80 libros publicados con sus trabajos, muchas historietas, disfruta estar con su familia, ya que son pilares fundamentales en su vida. Entonces, démosle la bienvenida al señor Daniel Rabanal, ilustrador de la novela La Luna en los Almendros. Muchas gracias. Bueno, ya pasada la emoción fuerte de anoche, que fue el primer encuentro después de esta corrida de trabajo a distancia, anoche por primera vez yo por lo menos conocí a todo el equipo, a Gerardo, a María Isabel, a los sordos, a Diego, a Andrés, después de haber intercambiado, no sé, centenares de WhatsApp, charlas, videos, discusiones, pero nunca nos habíamos visto personalmente. Anoche en la presentación en la feria fue esto, y además fue mi primer contacto personal, físico, con este mundo que vine a descubrir maravillado hace unos pocos meses. Anoche realmente, lo que dije y que repetí hace un rato a alguien, que fue para mí una conmoción, este encuentro fue muy hermoso, y bueno, hoy ya estamos un poquito más tranquilos, ya nos encontramos, ya nos conocemos, nos vimos las caras un par de veces y es más tranquilo. Entonces, bueno, la idea es contarles un poco cómo fue este proceso de trabajo. En principio, debo decirles, bueno, yo hace mucho tiempo que me dedico a la ilustración, exclusivamente, ese es mi oficio, y hago ilustración de diversas cosas, principalmente, fundamentalmente, sí, dedicado a la literatura infantil y juvenil, pero también hice humor político aquí en Colombia durante muchos años, hacía 2 páginas de humor político en un semanario, o sea, todas las semanas, en la revista Cambio, y mucha historieta también. La historieta es una cosa que me ha gustado a mí desde muy chiquito y me ha gustado de más grande hacerla y bueno, me dediqué mucho también a la historieta. Y a lo largo de todos estos años de trabajo, mi actitud frente a la ilustración, frente a encarar un trabajo con un texto literario, ha sido siempre la de que cada propuesta que me llega, cada libro nuevo que tengo para ilustrar, tomarlo como un reto distinto para hacer distintas prácticas, distintas experiencias. Yo creo que esto es algo muy importante en mi concepción de lo que es la ilustración, que cada texto propone una cosa distinta, entonces uno no hace siempre lo mismo, ¿no es cierto? Se adapta al texto que tiene para ilustrar. Y además, yo siempre he creído, y lo sigo sosteniendo, que el ilustrador no debe reflejar exactamente lo que dice el texto. El ilustrador es un intérprete que tiene su visión de lo que está leyendo. Es una visión distinta de la que tiene el autor y es distinta de la que tiene cada lector después. Entonces, yo pienso, para la ilustración, que nunca debo tratar de no hacer, a veces sí, pero bueno, en general, de no decir lo mismo que está diciendo el texto en mis dibujos, sino
de decir lo que yo siento que es importante de lo que está diciendo el texto, porque es mi visión, para no ser redundante, para no repetir lo que ya está escrito en el dibujo. Bueno, esta ha sido, así en líneas muy, muy rápidas, mi idea siempre acerca de cómo encarar la ilustración. Bueno, creo que el 31 de agosto del año pasado recibo un correo electrónico de una tal María Isabel González, no me acuerdo muy bien. Hola, soy fulanita del Banco de la República, biblioteca, una propuesta. Ah, qué bien, bueno, un trabajo nuevo, fantástico. No más, vamos. Bueno, es esto, una papa. Ah, muy bien. Bueno, vamos a necesitar mucha documentación. Estupendo. A mí me encanta trabajar con documentación. A pesar de esto, que ahora les voy a contar cómo fue lo del chamizo y el almendro, porque sí, no, sentí que quedé medio mal, que era lo que veía en la ventana. Voy a aclarar un poquito cómo era eso, pero después. Pero me gusta mucho, y en todos los trabajos, siempre he tratado de que la documentación fuera una cosa importante, en el sentido de que me he preocupado siempre porque se reconozcan los lugares donde pasan las cosas, porque se genere un vínculo de identidad con el sitio. Yo hice historietas sobre Bogotá, y entonces lo que dibujaba era Bogotá, la ciudad de Bogotá, la Candelaria, y al diario, esto lo hacía en El Espectador en los años 90, llegaban cartas por ahí de, uy, ahí vive mi tío Felipe, qué sé yo, porque reconocían el lugar. Entonces, bueno, listo, cuando María Isabel me dice, vamos a trabajar con documentación, nada nuevo, vamos a hacerlo son ilustraciones para salir después en YouTube, o sea, como video, o sea, que se necesita que sea en capas, en Photoshop, en cuestiones técnicas. Listo, no hay ningún problema, nada nuevo tampoco para mí, todo va bien, adelante. Hasta aquí, un trabajito normal. Pero ¿qué pasó? Pasó que tuvimos que empezar. Había que empezar porque era rapidísimo todo. Esto también era normal. Desgraciadamente, no sé por qué los trabajos son para la semana que viene. Esto es una insensatez. No era para la semana que viene, pero había un mes para hacer todo esto, más o menos. ¿No? ¿Cuántos? Bueno, 3 meses. Es lo mismo. Entre un mes y 3 meses. Era muy poco tiempo, siempre es apurado. O sea que tampoco era anormal esta cosa. Entonces, bueno, empiezo a hacer los bocetos, los mando y para que los vea el equipo de sordos y empezar a charlar. Y ahí empezó a cambiar la cosa. Entonces ahí me di cuenta, caramba, esto no era tanto como yo creía que era una cosa más. Esto viene distinto. La percepción o la intensidad de la percepción visual que ustedes, los sordos, tienen, es algo que me ha dejado anonadado. O sea, es infinitamente superior a la nuestra, la de los oyentes. Entonces, no sé, yo hago bocetos para mí. A ver, no sé si están, no tengo idea. Bueno, el primero, por ejemplo. Yo hago bocetos para manejarme yo en los dibujos que son manchas. Esto que, bueno, no me voy de acá. Pero, claro, es que no se puede mirar y hablar. ¿Ven? Todo complicado. Pero si me pongo la rayeta... No, ven. Sí, hola. No, pero de todas maneras, no, está bien. Es que la idea es que puedan ver aquello y no tener que ver la traducción, porque si no... Bueno, eso que está allá es un boceto de los que habitualmente hago yo para
para mi trabajo. Son manchas, una cosa así muy rápida, no hay nada definido, simplemente ubico dónde van a estar las cosas, las personas son bultos, porque yo me entiendo con esto y en general, en el mundo editorial, los editores también se entienden con esto. Pero, atención, frente a un grupo de gente que tiene un nivel de observación y que exige una coherencia entre las imágenes que tiene en su mente y las que se les muestran, esto es una cosa que no sirve para nada, porque no se entiende. Sí, y esta mancha que está acá ahí a la izquierda, ¿qué es? ¿Un señor, un árbol, una señorita? ¿No es cierto? Bien. Entonces, primera cosa, mis bocetos tenían que empezar a ser un poquito más detallados. Pero esto era el comienzo nada más. Porque me di cuenta también de esto que les decía al principio, de que para mí había que tratar de no dibujar, de no ilustrar exactamente lo que dice el texto, sino lo que yo interpreto. Pues, caramba. No, eso no está en el texto, no está en el libro. Hubo discusiones ya, han sido incluso graciosísimas porque, bueno, lo del árbol, que faltaban árboles, y ¿cómo faltan árboles? Sí, ahí hay árboles y acá en el dibujo no están los árboles. Bueno, sí deben estar, no, pero tienen que estar los árboles porque sí. Bueno, listo, tienen que estar los árboles. O sea, llegó un momento en el que me doy cuenta de que está clarísimo. No son ellos los que tienen que cambiar, soy yo el que me tengo que adaptar a esto, es así. O sea, tengo que modificar yo esta forma de concebir la cosa. Hubo una discusión sobre el tema de la escuelita. Lo de la escuelita, que también fue de lo más gracioso. Porque resulta que en algún punto en la novela se habla de la escuelita como un kiosco. O sea, que no tiene paredes, que no hay nada. Y que es un solo salón donde están todos los chicos. Y la referencia que me mandan documental es esta que mostró Gerardo hace un rato, que debe andar por ahí. No, a ver, bueno. No, pero seguramente va a aparecer después. Esa, que es una escuelita que no es un kiosco. Entonces yo me agarré de esa escuela para hacer la escuelita. Entonces, ¿pero cómo? Si es un kiosco, no es esto. Esto es otra cosa. Sí, bueno, pero es la referencia que tengo. Además, es cierto, es un solo salón, pero hay ventanas, o sea que tiene paredes, y en algún momento se había interpretado que no tenía paredes. Bueno, no sé cuántos días estuvimos hasta que se resolvió este tema, que se resolvió a través de cambiar partes del texto para que hubiese coherencia entre una cosa y la otra. Bueno, todo este proceso, además, a las corridas, siendo corridos por la coordinadora, que alguien dijo que era intensa. No, para nada, re intensa, no intensa, pero que bueno, gracias a esa intensidad verdaderamente admirable, mantuvo todas las riendas y los, ¿cómo se llaman? Los látigos, para que todo corriera. Pero es que había que coordinar infinidad de cosas, era muy poco tiempo. Entonces, bueno, la necesidad el reconocimiento de la geografía, por ejemplo, que para eso, a ver, ¿estas son las que mandé yo? ¿Sí? Bueno, me parece que están todas mezcladas, pero no importa, no importa. Trabajar con la documentación de la... No, porque yo los tenía numerados, ¿ves? Pero se ha cambiado. No, es que... No importa. Bueno, en todo caso, en cada
punto de este trabajo, de este proceso, en cada momento, yo me iba adentrando más y más y más y descubriendo más cosas del universo de la cultura sorda. Gracias en inmensa medida a María Isabel, que además me mandó material, leí libros, leí de Oliver Sacks, que tiene ese maravilloso nombre, Veo una voz, artículos de Carlos Sánchez, cosas que ni remotamente yo hubiese pensado en algún momento que iba a leer, que desconocía absolutamente. Como desconocen, pero la inmensa mayoría del mundo oyente desconoce la existencia de este otro universo, de este otro mundo, ¿no es cierto? Y se desconoce, creo que, bueno, en alguna medida es comprensible, se puede entender, pero también creo que hay una cuestión de desinterés, de un excesivo individualismo que se ha generado en nuestra vida, que nos preocupa centralmente lo nuestro, lo que nos ocurre individualmente, y que lo de alrededor, bueno, si eventualmente nos toca porque tenemos un pariente, ahí sabemos algo, pero si no, no existe. Pues la realidad es que no es así, y ahora digo, pobres los que no conocen esto porque se pierden de conocer algo maravilloso del ser humano, la capacidad que tenemos los humanos, sordos, oyentes, mudos, ciegos, no importa, seres humanos, todos, la capacidad increíble de plastificar nuestra cabeza, de flexibilizar el cerebro y hacer estas cosas increíbles como esto. Yo es la primera vez, por ejemplo, que veo de cerca, lo he visto en los discursos, en la Argentina también, la lengua de señas argentina, que es lengua oficial, los discursos siempre está en la televisión, el cuadradito con el traductor. Les aseguro que ver a un traductor trabajando, hablando de cerca, es algo, para mí, ha sido impresionante. Ayer le decía a ellas dos, digo, pues ustedes deben de quedar exhaustas después de una cosa así, porque es, porque es maravilloso. Yo estoy maravillado, la verdad es estoy fascinado y maravillado, y me he ido metiendo, y por eso digo, no saben lo que se pierden los oyentes que no conocen este mundo, no tienen idea de la maravilla que se están perdiendo. Entonces, no sé, estoy muy feliz verdaderamente de haber hecho este trabajo, me parece formidable. Bueno, aquí hay unas pocas imágenes estas. Yo había unos videitos, ¿no? Ah, están al final. Ah, bueno, y explicaré esto. Pucha. El proceso. Bueno, es que empiezo a hablar y se me... Bueno, les voy a contar un poquito de cómo fue el proceso para hacer estos dibujos. A ver, espérate, perdóname. Lo que pasa es que están cortados. Bueno, hay una imagen que es, en un momento... No, volví a esa, la que estábamos. Aquí estamos. Bueno, esta es una imagen, después vamos a ver la imagen final. Este es el primer boceto, están los dos hermanos con sus papás caminando en la selva. Este es el boceto. Entonces, aquí ocurría que el hermano menor empezaba a imaginar o a ver en su mente, a recordar, bueno, no recuerdo yo, a recordar a la guerrillerita que lo había emocionado. Entonces, la idea era que en la imagen, de alguna manera, tenía que aparecer la guerrillerita. Entonces, esta es la primera imagen.
Avancemos. Y esta es la guerrillerita. Este es un dibujo que está hecho aparte de la guerrillerita, ¿no es cierto? Que lo pongo sobre el otro y tapa a los papás y al hermano, y entonces es otro dibujo aparte. Y queda el chico que va pensando en ella y la guerrillera. Sigamos. Y atrás está el paisaje. O sea, ¿dónde están caminando ellos? Están caminando en una senda de la selva. Y como vamos a hacerlo en el video, esto tiene que estar por detrás de los personajes. El dibujo de los personajes tiene que estar por delante. Entonces, el paisaje va por separado. Ahora sí. Y aquí va el muchachito con el paisaje atrás. El papá, la mamá y el hermano. La guerrillera. O sea, esto es todo los dibujos separados de cómo hubo que hacerlos por capas, ¿no es cierto? Cada uno de ellos. Las montañas atrás. ¿Por qué las montañas atrás? Separadas. Y porque se le iba a hacer un poquito de movimiento con las nubes, que en la zona la nubosidad siempre está presente. Entonces, para que eso se pudiera hacer, la montaña tenía que estar aparte y poder ponerle después con el Photoshop el efecto de las nubes. Entonces, otra capa. Y aquí la imagen final, ¿no es cierto? Y la imagen final con la guerrillera. Esto con una cosa de fondo, bueno, ya cuando llegue el capítulo, cuando se publique el capítulo en YouTube, lo van a ver, se va fundiendo, ¿no es cierto? Desaparece el papá, ¿no? y queda la guerrillera. Bueno, esto ha sido así, en otros casos no hubo tanta complejidad, este fue particularmente porque había muchos personajes que se tenían que ir y venir, otros eran más sencillos, pero en general todos tuvieron el mismo proceso. Sigamos. Bueno, aquí está la documentación. La imagen del río, que antes había mostrado Gerardo. Se ve incluso una playita. Esta es la foto que me mandan. Hay unas piedras, obvio, y unas playitas. Digo, bueno, vamos a trabajar sobre esta imagen que me da una posibilidad. Pasá la otra, por favor. Aquí está el boceto. La playita, donde iban a estar los papás, y la piedra en medio del río. Por supuesto, no es idéntico, uno tiene que acomodar un poco las perspectivas para facilitar, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que la documentación lo va guiando. Entonces, este es el dibujo final en tinta, no tiene color. Otra cosa. Ahora, más tarde, vamos a pasar seguramente a donde están expuestos los originales. Los originales son así, tinta, hechos con un marcador sobre papel. Y el color es digital, está puesto en el computador con Photoshop. Entonces, bueno, las montañas atrás, separadas para que pasen las nubecitas. Y aquí está. Entonces, acá el río no está dibujado en tinta, está en Photoshop. Y como ven, están esas nubes que van por delante de las montañas. Entonces está el dibujo del paisaje, las nubes y las montañas. Y las nubes las podemos hacer mover así en el Photoshop para que se vea, den la sensación de que están corriendo por detrás. Esto todo lo van a ver
que ese ha sido el trabajo de edición, ¿no es cierto? Se va a ver en los videos finales. Bueno, la documentación de las casas, esto lo mostró Gerardo también, y para una de las imágenes usé exactamente esa casa que vieron en la fotografía, que esta es la imagen de El Sol de los Venados. Allí está. Si volvemos a la fotografía, nos damos cuenta de que está muy fiel, ¿no es cierto? Es decir, tanto la casa como la otra que está al ladito y los árboles. Yo ya a esta altura empezaba a tener mucho cuidado. Si había 2 árboles, hacía 2 árboles y con 65 ramas para no tener disgusto después, porque no, acá falta una rama. Entonces hacía exactamente lo que había que hacer. Así que allí va la cosa. Y la imagen terminada, que es la que van a ver en el video. No sé si hay más ejemplos de esto. Ah, bueno. Bueno, estaba tan... Ya nos habíamos hecho... Espera, ya nos habíamos hecho como amigos con tanta pelea al final. Pelea amorosa, quiero decir, ¿no? Pero nos habíamos hecho amigos. Había tenido una discusión que todavía tiene reflejos con Andrés, porque protestó Andrés severamente porque yo fumaba mucho y que me iba a hacer mal a la salud y que me tenían que decir que fumara menos. Entonces yo expliqué que no, en realidad, sí, fumo, pero yo fumo cigarrillos armados por mí, no los comerciales comprados. Entonces, estos cigarrillos se apagan, si uno no pita, se apagan. Entonces yo un cigarrillo lo prendo 3, 4, 5 veces porque se apaga y lo vuelvo a prender. Entonces, claro, yo no sabía que los sordos miraban con tanta atención todo. Este joven me contó la cantidad de veces que prendí el cigarrillo pensando que fueron la cantidad de cigarrillos que había prendido. Entonces, claro, si en 3 minutos me fumo 5 cigarrillos, soy una especie de vampiro que vive fumando. Entonces le expliqué eso, pero todavía no me cree. Dice que no, que eran cigarrillos. Ayer me dijo, no es que prendías el mismo, así que sigue la discusión. Pero bueno, el caso es que ya éramos como amigos, terminábamos el trabajo, se acercaba la Navidad, y dije, bueno, vamos a cometer una torpeza, pero una torpeza cariñosa, que es tratar de mandar un saludo en lengua de señas. Ustedes verán, no sé cómo funcionó, lo mandé en su momento. Eso es todo. Gracias de veras a ustedes. Muchas gracias. Bueno, a María Isabel, que ya somos como si nos conociéramos de chiquitos, porque no sé cuánta comunicación hemos intercambiado en todo este tiempo, ha sido impresionante. Pero gracias de veras por esta oportunidad y gracias a ustedes por simplemente por conocerlos. Ha sido y es formidable. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Daniel, el ilustrador de esta novela. Realmente admiramos su trabajo. Bueno, ya hemos venido conociendo poco a poco al autor de esta obra, el señor Gerardo, conocimos a su ilustrador, el señor Daniel, y vamos viendo poco a poco cómo se ha realizado este proceso para tener esta obra que finalmente nos entregan el día de hoy.
Ahora queremos saber cómo se llevó este proceso de traducción a cabo. Para esto conoceremos e invitaremos aquí al panel a el señor Andrés Marulanda, también a Diego, uno de sus actores principales, Alejandro Márquez del Instituto Nacional para Sordos y María Isabel de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bienvenidos.